El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendía lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino iban discutiendo quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, un servicio que como iglesia, como católicos hacemos a la humanidad es anunciar a Cristo Jesús y presentar el seguimiento del Señor Jesús como lo más bello que puede suceder en este mundo. Para alcanzar la felicidad, la plenitud, hay muchísimos caminos, muchísimas ofertas, pero nosotros tenemos la certeza que Cristo Jesús es el camino que nos conduce a la vida verdadera y que nos conduce a la verdad plena. Cristo es el camino y es el mejor camino. Y en el Evangelio que hemos escuchado hoy, se nos presenta al Señor Jesús que va delante de sus discípulos a Jerusalén. Es un camino decidido, entusiasta, en el que el Señor Jesús tiene conciencia que en Jerusalén va a entregar su vida en rescate de todos. Y en este camino le acompañan los discípulos. Van hacia Jerusalén, el lugar de los amores, de los sueños, el lugar donde está la casa del Señor. Y en este camino, podemos, mis queridos hermanos, resaltar varios aspectos que también son para nuestra vida. El primero es que el Señor Jesús está dedicando tiempo a la formación de sus discípulos. Y es una formación prácticamente en la intimidad, hablándoles al corazón, dándoles criterios, maneras de actuar, una formación que ayuda a los discípulos a que conozcan y amen a Dios. Y el Señor Jesús quiere que esa formación sea bien hecha. Por eso no quería que la gente se diera cuenta que Él estaba por allí y entonces la gente entrara como a molestar esa formación que estaba dando a los discípulos. Lo segundo del camino del seguimiento al Señor Jesús es el misterio de la cruz. El Señor Jesús hace el segundo anuncio de la pasión. El Hijo del Hombre será entregado, se le dará mala muerte y resucitará. En la primera lectura hemos escuchado:
si te aprestas a servir al Señor, prepárate para la prueba. El camino de Cristo tiene cruz, pruebas, tiene su sufrimiento, tiene sus dolores, que pueden ser de diverso tipo, de distintas maneras, pero hemos de tener claro que si el Señor Jesús cargó una cruz, los discípulos también tienen que cargar una cruz. Sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay vida. El camino de Cristo tiene su cruz. Lo tercero que podemos resaltar, mis queridos hermanos, es la invitación a ser fieles. En la primera lectura, el eclesiástico lo que dice es: no te desvíes de los caminos del Señor. La fidelidad es importante. Se presentan muchísimas tentaciones en el seguimiento de Cristo. A los discípulos en el evangelio que hemos escuchado les aparece la tentación del poder. Ellos escuchan al Señor Jesús que se va a morir, y en lugar de preocuparse por compartir la suerte del Señor, lo que comienzan es una lucha interna de quién va a ocupar el puesto del Señor Jesús cuando Él se muera, cuando Él se vaya. Y eso no es otra cosa, mis queridos hermanos, sino una falta a la fidelidad. No les interesa el proyecto de Jesús, les interesan sus propios proyectos. No quieren estar con Jesús, sino realizar sus sueños, sus intenciones. Una falta de fidelidad con el Señor. Pero aquí, mis queridos hermanos, en un cuarto lugar, tenemos que resaltar que el camino del Señor Jesús tiene resurrección, vida, es triunfante, gozoso. El eclesiástico hace una pregunta de: ¿quién ha visto que el Señor ha defraudado a alguna persona? Todo aquel que sigue al Señor experimenta la gloria. Y el Señor Jesús habla de resurrección, de su triunfo sobre el pecado y la muerte. De tal manera que el seguimiento de Cristo, mis queridos hermanos, no es en vano. Tiene su recompensa, su premio en esta vida y sobre todo en la eternidad dichosa. Hoy pues a todos nosotros se nos invita a seguir el camino de Cristo, estar con el Señor. Este camino sigue siendo válido para nosotros, para la sociedad, y tengamos muy presentes esos aspectos, que nosotros que seguimos a Cristo y estamos en la iglesia, hemos de formarnos permanentemente. Y como católicos diríamos una formación doble, una formación en la palabra, en los documentos de la iglesia, en temas espirituales, pero una formación en los asuntos temporales que nos corresponden. Nosotros tenemos nuestros trabajos. A ver, si usted es arquitecto, tiene que formarse cada día como buen arquitecto. Si usted es chofer, cada día tiene que formarse para ser mejor chofer. La formación es doble, en lo espiritual, pero también en aquel trabajo en el que nos desempeñamos. Lo otro, seguir a Cristo tiene cruz. Eso no se nos puede olvidar. Y el Señor permite la cruz para purificarnos, para fortalecernos. El Señor permite la cruz para fortalecer nuestro carácter,
El seguimiento de Cristo tiene cruz, tiene sus sufrimientos, sus dolores, sus sacrificios. No podemos pensar un camino de Cristo sin cruz. Eso se nos está ofreciendo, es una idea que se nos está metiendo mucho en la iglesia, y eso es totalmente equivocado. El camino de Cristo tiene cruz, y el Señor dice: el que quiera seguirme, cargue con su cruz cada día, niéguese a sí mismo. Hemos de asumir la cruz que nos corresponde y llevarla, y si en algún momento nos duele o nos pesa, nos la pasamos para el otro hombro, pero hay que llevar la cruz, hay que llevar la cruz, no podemos dejarla tirada. Y después de eso, muy atentos, mis queridos hermanos, con el tema de la fidelidad. A nosotros también nos corresponde ser fieles al Señor, ser fieles a la iglesia. No caigamos en la tentación de dejarnos enredar en luchas de poder, en luchas afectivas. No caigamos en la tentación de llegar aquí y pretender hacer nuestro proyecto de vida, y quizás si en algún momento vemos que el Señor no está haciendo nuestra voluntad, entonces nos vamos. Hay que ser fieles, y ser fieles al Señor Jesús en toda circunstancia. Y que a nosotros no se nos olvide, hermanos, que somos invitados a participar de la resurrección de Cristo, y esa resurrección es una vida alegre, entusiasta, fervorosa, animosa. La resurrección de Cristo hemos de mostrarla en nuestra vida alegre. Esa resurrección nos acompañe con la certeza de la vida eterna. Cristo es el camino, para nosotros el único camino. Vamos a seguirlo cada día, con la certeza que el Señor no nos defrauda. Que María, nuestra Madre y Señor, interceda por todos.